Dejamos el lugar al doctor Lauro Eduardo Ayala Serrano. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Bueno, había preparado una presentación. Pero los caminos de Dios no son siempre nuestros caminos. Entonces, bueno, se me olvidó hasta el iPad. Y esto siempre tiene, yo creo, un propósito en Dios, tiene un propósito en el Señor. Muchas gracias. ¿Sí estoy bien aquí o me bajo? ¿Sí estoy bien acá? Sí, bueno, Dios siempre tiene un propósito para todas las cosas, incluso para nuestros olvidos. Entonces, bueno, el día de hoy estuve hablando con algunos hermanos acerca de la Biblia diacrónica. Muchos de ustedes ya los conocen y me presentaron más que nada sus dudas. Y dije, bueno, qué interesante. Yo creo que puedo hacer la exposición con base en las dudas que les han surgido a ustedes. Yo creo el término diacrónica y hebraica. Vamos a empezar por el más fácil. ¿Qué es hebraica? Esto indica que contiene hebraísmos. ¿Qué es un hebraísmo? Es una transliteración al español y al español latino de un término hebreo y su mejor pronunciación. Siempre pongo el ejemplo del espíritu. Espíritu en hebreo se dice ruach, pero tenemos las traducciones del inglés y en inglés se escribe ruach, porque los angloparlantes dicen ruach y nosotros leemos ruach, pero está mal dicho y está mal leído. Entonces, bueno, cuando hice mi transliteración la hice al español latino para que todo el mundo pronunciemos ruach, que es espíritu, y lo digamos como debe de ser, ¿no? Entonces, bueno, contiene, les estuve explicando palabras para profundizar el texto, categorías sociales para sumergirnos en el mundo hebreo. La Biblia per se es un libro sagrado, ¿no? Cuando lo leemos tenemos una conexión con Dios. Cuando lo leemos el Señor nos puede contestar por medio de su palabra. Cuando la leemos creamos un vínculo, hay una unción. Hemos liberado personas solamente leyendo los salmos, ni nos molestamos en reprenderlos, simplemente nos ponemos a leer la Biblia, ¿no? Y salen huyendo los demonios. Ahora, cuando introduces términos hebreos, duplicas la unción, duplicas el poder. Cuando introduces el nombre de Dios en hebreo, lo que estás haciendo es nombrarlo. El nombre o la palabra Dios viene del griego Zeus. Cada vez que decimos Dios, estamos mentando una deidad ajena. No digo que no digamos Dios. Existe un concepto en Israel, en hebreo, que se llama la kavaná, que es la intención. Y digo, yo puedo decir, para mí Jesucristo es mi Zeus, es mi Capitán América, es mi Thor, es mi todo. ¿Sí me explico? Esta es la kavaná. Pero cuando yo pronuncio el nombre correcto de Dios, Elohim o Jehová Jireh, lo que estoy haciendo es llamándolo por nombre. Y cuando tú llamas por nombre a una persona, te voltea a ver, ¿no? Si tú gritas, ¡hey tú!, pues quién sabe quién le están gritando. Pero si me dices, Lauro, no, inmediatamente digo, ¿quién me está llamando? ¿Sí me explico? Lo mismo pasa con Dios. Cuando tú llamas a Dios por nombre en cualquiera de sus atributos y pronuncias su nombre bien, lo más probable es que voltee. Estuvimos en Israel, teníamos un pastor coreano, el pastor Kim, y me decía, Raulo, ¿cómo estás? Raulo, how are you? No, Raulo. Y yo decía, bueno, pues no puede pronunciar bien Lauro, me decía Raulo, pero pues mi nombre no era Raulo, ¿sí me explico? Es Lauro. Entonces lo mismo pasa con el Señor. Dios dice, bueno, no sabe pronunciar bien. No pasa nada, no hay una kavaná, hay una intención, pero hay mucho más poder cuando lo pronuncias en el original. Les estábamos hablando, por ejemplo, de que no existe Jehová proveerá. Jehová proveerá no aparece en hebreo, el término es Jehová Jireh, Jehová verá. Jehová verá qué es lo que hace, el Señor sabrá qué hacer.
Entonces, muchos de ustedes son exégetas increíbles, pero tienen una mala traducción y por lo tanto hacen una mala exégesis, y entonces van y dicen: sí, hermano, no te preocupes, porque Jehová te proveerá, como dice la Escritura. Y Dios dice: pues no, yo no dije eso, ¿no? Yo dije que yo iba a ver, ¿no? Voy a ver qué hago contigo y voy a ver qué pasa. ¿Sí me explico? Entonces se profundiza, el hebreo sirve para profundizar en el texto. No nos cambia el sentido original de la Escritura, que son básicamente la salvación. Jesucristo es la salvación. Esto en cuanto al hebraísmo. Ahora vamos a pasar a lo diacrónico, que esto causó mucho más revuelo y fue mucho más complejo. ¿Qué es lo diacrónico? Lo diacrónico es un orden cronológico de las historias. Ahora, no es un orden histórico, porque el orden histórico en el que se escribieron los libros es diferente del orden cronológico que sigue la narrativa. ¿Sí me explico? Bueno, les voy a poner un ejemplo. Deuteronomio se escribió en la época de los reyes. Entonces, si voy a escribir un libro con un orden histórico, pondría Deuteronomio en el tiempo de los reyes, ¿no? Después del rey Salomón, probablemente. Pero lo que hago es seguir la narrativa. Entonces pongo el Deuteronomio dentro del Pentateuco, ¿no? Para que siga la narrativa. Bueno, esto complica mucho la lectura, pero nos facilita entenderla de manera global. Entonces, lo primero que hice fue, dije yo, bueno, ¿cómo sigo un orden cronológico de la Biblia? Empecé diciendo, bueno, vamos a seguir la acción. ¿Qué es la acción en la narrativa? Empecé con Génesis, ¿no? Job es el libro más antiguo, lo tenía que insertar en alguna parte. Dije, bueno, ¿dónde aparece un Job? En una genealogía temprana, lo encontré en Génesis 10. Dije, ahí inserto Job, ¿no? Para que esté como un libro temprano. Continuó con Génesis, Éxodo, llegué a Éxodo, dije la ley. Dije, vámonos, voy a suprimir la ley. Una, porque nadie la lee, es muy complicada, y dos, porque es muy repetitiva. Entonces yo quería seguir la acción. ¿Sí me explico? Cuando hay cuestiones rituales, simplemente me las salté. De la ley pasamos a Josué, ¿no? Los libros de antes, Samuel. Reyes, todavía decía yo, bueno, voy bien, ¿no? Reyes, llegué a Salomón, introduje Cantares, introduje Proverbios, ¿no? Para contextualizar a Salomón, y después empezaron los problemas, porque dije yo, bueno, ¿sigo a los reyes o sigo a los profetas o qué orden sigo? Entonces dije yo, bueno, vamos a seguir a los profetas. Y tuve que cambiar todos los profetas de lugar, porque nuestra Biblia los ordenó del libro más grande al libro más pequeño, no en el momento de la narrativa en que se escribió. Entonces vamos a tener que Daniel, por ejemplo, está interactuando con Esdras, está en la misma época o en el mismo tiempo de algunas profecías de Isaías y de algunas profecías de Ezequiel. Y bueno, fue un trabajo bastante arduo, el trabajo de los profetas, y finalmente lo acabé. Tuve que introducir otros profetas que aparecen en la Biblia, pero que no se les da el crédito. Tenemos, por ejemplo, Agías, Semaías, Eliseo. Elías no es un gran profeta y se menciona dentro de la historia de Reyes. Entonces lo que hice fue, no, lo vamos a separar, no voy siguiendo reyes, y los reyes se tienen que acoplar dentro del profeta, y entendemos mejor así las escrituras. Esto fue en el Antiguo Testamento. Llegué hasta Daniel, y hay un problema con Daniel. La mayoría de las personas, de los pastores, de los exégetas, interpretan a Daniel de manera escatológica, como apocalíptico, ¿no? Daniel es un libro apocalíptico, y las semanas
te hacen cuentas y dicen, ya mero llega el fin, hermano, el 25 de junio del 2026. Y en realidad Daniel es un libro mesiánico, está anunciando al Mesías Jesucristo con una precisión de 40 años. Es increíble. Para Daniel, Cristo tenía que nacer 40 años antes de Cristo, dentro del gobierno hasmoniano, lo que me obligó a meter el libro de los Macabeos. Sin Macabeos no podemos entender las profecías de Daniel, ni tampoco podemos entender el vínculo al Nuevo Testamento. ¿Qué es Macabeos? El gobierno hasmoniano. Esto quiere decir el cumplimiento profético de Dios de decir: voy a restaurar a Israel a su gloria original. Eso ya se cumplió con el gobierno hasmoniano. Fue la autonomía política, cultural y religiosa de Israel durante este periodo. Bueno, y de pronto llego a los evangelios. Dije, Dios mío, ¿qué hago con los evangelios? Tenemos 3 evangelios muy similares. Se les conoce como los evangelios sinópticos. Y tenemos un evangelio diferente. Lo que hice fue fusionarlos. Dije, ¿para qué poner historias repetidas, ¿no? Entonces, bueno, a veces seguía Mateo, a veces seguía Marcos, a veces seguía Lucas, intercalado con Juan, ¿no? Fue un dolor de cabeza, ¿no? Dije, oh, Dios mío, no puede ser, no tienen idea. Rayé un montón de Biblias, dije, esto ya lo puse, esto no, le quitaba, fue un trabajal. Pero quedó un solo evangelio que nos da una idea más precisa del ministerio completo de Jesucristo. Y después venía el libro de los Hechos, y los Hechos y las cartas del apóstol Pablo. Entonces lo que hice fue introducir las cartas del apóstol Pablo en el momento en que las escribió, y de este modo podemos ver nosotros la rivalidad que existió, por ejemplo, entre la iglesia de Jerusalén y la postura del apóstol Pablo. La iglesia moderna sigue las elucidaciones paulinas, no sigue ni siquiera lo que decía Cristo, sigue lo que decía Pablo. ¿Por qué? Pues porque Pablo es el segundo Cristo. Pablo, lo mencionamos hace unos momentos, tenía toda la plenitud de Cristo y podía hablar en el nombre de Cristo. El ministerio estaba destinado a Pedro, pero Pedro no entendió la grandeza del mundo de los gentiles al que iba dirigido el evangelio. Entonces, bueno, todo esto lo entendemos como en los choques en las cartas. Por eso llegan y dicen, pastor, aquí dice una cosa y acá dice otra. Claro, porque uno es un autor y otro es otro autor, ¿no? Pablo está diciendo una cosa y Santiago está diciendo otra, y Pedro está diciendo, no entiendo nada, tengan cuidado porque Pablo es muy difícil de leer. ¿Sí me explico? Son autores distintos. Todo esto. Y bueno, finalmente el libro del Apocalipsis para cerrar la Biblia. Entonces este es el contenido de la Biblia diacrónica. Me ha costado un poco de trabajo leerla. A mí como autor la uso en mis sermones y digo, ay, para encontrar las citas, pero sí se puede, no, ya lo hice, mi esposa ya lo hizo, varios predicadores de nuestra congregación ya lo hicieron. Es cuestión nada más de romper el paradigma. Yo estaba acostumbrado, no sé, a buscar una cita en mi Reina Valera y ya sabía hasta en qué esquina encontrarla. Decía, sí, está como por esta esquina. Ahora ya tengo que buscar otra vez el versículo y el capítulo, pero bueno, vale la pena dar una perspectiva distinta. Tengo otro libro el día de hoy que explica o que profundiza en las historias bíblicas. Se llama Del Edén a Sodoma, porque comienza con el Edén y acaba en la historia de Sodoma. Ya voy en el tomo 3, pero bueno, nada más tengo el tomo 1 el día de hoy. Y en este libro hago todos estos planteamientos. ¿Cuáles son las palabras que le van a cambiar el sentido al texto? ¿Cómo debemos entender las escrituras, ¿no? Es un libro muy, muy complejo.
La Biblia tiene fábulas, ¿no? Una serpiente hablando, es un género literario conocido como fábula. Tiene mitos de origen, ¿no? El Big Bang es un mito de origen. La sociedad moderna maneja un mito de origen, el Big Bang, y la creación del Génesis también es un mito de origen. ¿Sí me explico ahora? ¿Cuál es la diferencia entre el mito de origen moderno y el mito de origen bíblico? Yo le llamo de manera sarcástica el azar domesticado. Azar domesticado es un término para hacerle burla a la teoría del caos. La teoría del caos no explica o no se explica por qué el universo, en vez de volverse más caótico, se vuelve más organizado. Esto es increíblemente curioso y es un misterio para todos. Y dicen de alguna manera, la entropía tiene forma, ¿no? Claro, la diferencia entre ese mito de origen científico y el mito de origen bíblico es que nosotros creemos que hay un creador que está moviendo el azar, y lo dice el libro de los Proverbios: el azar se echa en el regazo, pero Dios es el que decide la suerte, ¿no? Entonces, bueno, todos estos tipos de dudas complejísimas que dice uno, tengo más dudas que preguntas, ¿no? Hace rato, bueno, muchas gracias por la presentación, no todos los títulos así, oh sí, licenciado, maestro, doctor, y la verdad es que con tanto estudio lo único que tengo son más dudas, ¿no? Antes tenía las cosas más claras, ahora tengo más dudas que antes, pero bueno, eso es un precio que tenemos que pagar los que profundizamos en el texto bíblico. Tengo este otro libro. Este libro me costó muchísimo trabajo escribirlo. Se llama El Diablo, la Bestia y el Falso Profeta. Y me costó mucho trabajo porque tuve que romper mis paradigmas de la interpretación clásica, escatológica del Apocalipsis. Yo tenía una interpretación clásica y cuando empecé a leer el texto dije, ay, no puede ser, estaré leyendo bien, ¿no? Y tuve que romper todas estas ideas para poder dar una interpretación distinta. Fue nominado al premio literario Amazon Storyteller 2020. Obviamente me ganaron una novela, ¿no? Siempre ganan las novelas, y las románticas se llevan el primer lugar, pero bueno, estuvo nominado. Es un libro donde analizo la profecía del Apocalipsis y cómo es el proceso de construcción de cientos de años. El Apocalipsis o la profecía bíblica, yo pensaba que era estática, así dijo Jeremías y palabra final, y no. Jeremías dijo una cosa y vino otro profeta después y retomó lo que dijo Jeremías, le añadió, le cortó, le cambió y hizo una profecía nueva. Apocalipsis, por ejemplo, no menciona el infierno, no menciona el Gehinnom, menciona el lago de fuego. Es decir, retomó las palabras de Cristo y dijo, vamos a darle un enfoque que nosotros entendamos con mayor claridad. Jesucristo jamás mencionó el lago de fuego, pero el Apocalipsis sí. ¿Sí me explico? Entonces es esta construcción de voy a tomar un pedazo de la profecía y con esto voy a hacer y crear otra profecía nueva hasta cerrar el canon escatológico. Entonces, bueno, me costó mucho escribirlo. Está más fácil de leer de lo que creen, no digan no lo voy a poder leer, está bastante sencillo. Si estás abierto, algo diferente, ¿no? Digo, independientemente de mis interpretaciones de quiénes son el diablo, la bestia y el falso profeta, que pueden ser falsas, correctas o incorrectas, el proceso de construcción per se es muy interesante. Y finalmente el libro de Intifada. Estuvimos mi esposa y yo en Israel del 2000 al 2003 y bueno, nos tocaron todos los bombazos. Lleguemos en agosto y la intifada empezó en septiembre. Intifada se le llama levantamiento árabe en contra del pueblo de Israel. Y fue una cosa bastante difícil. Los musulmanes ven a Israel como una mancha en el territorio.
cuando tú vas a un país árabe no es como venir a un país occidental, ¿no? Vas a Estados Unidos, rentas coche y te paseas por donde quieras. En los países árabes no. Hay lugares sagrados donde los turistas no pueden entrar y hay letreros donde dice prohibida la entrada a turistas y hay policías revisando que no haya turistas en el coche, que todos sean practicantes del Islam, porque desacralizas el lugar santo con tus pies paganos, ¿no? Bueno, son ideas del Islam. Y el pueblo de Israel, toda la península es musulmana y los israelitas están como mancha, ¿no? Y entonces dicen, no es posible que este país pagano para los islamistas esté ocupando este espacio, por eso es la guerra. Bueno, los musulmanes hacían unas bombas caseras y se reventaban, jalaban algo, se reventaban, las bombas tenían clavos, tenían tuercas y no explotaban. Y se moría, no sé, 20 personas y había 60 heridos. Y después pasaban los aviones israelitas, ¿no? Y arrojaban cientos de bombas sobre territorios en Gaza, en West Bank, y había una destrucción que yo cuando vi el conflicto dije, oh Dios mío, tengo amigos judíos y tengo amigos musulmanes. Me costó 20 años después de vivir esto, alejarme del conflicto para poder entender realmente a quién le pertenecía la tierra, quiénes eran los actores sociales. Y bueno, es autobiográfico, manejamos estas historias, tuvimos 2 atentados fortísimos, en uno explotó la bomba y los muertos estaban a 2 metros, las piernas me empezaron a hacer así y los dientes a castañear. Yo dije, esto pensé que pasaba en las películas. Horrible. Otro atentado en la universidad, 21 muertos. Bueno, todo está detallado en el libro. Y hago el análisis histórico, a quién le pertenece la tierra, quiénes son los actores sociales, por qué están peleando, y todos estos términos que a veces escuchamos, quién es Hamas, quién es Al-Fatah, quién es Yasser Arafat, quiénes son los palestinos, quiénes son los israelitas, quiénes son los sionistas, para que si vas a apoyar a los palestinos tengas una base, o si vas a apoyar a los judíos tengas una base, no simplemente creas lo que dicen los noticieros. Entonces, bueno, hermanos, muchísimas gracias por este día, por esta tarde. Tenemos precios especiales. El día de hoy no los puedo decir frente a las cámaras porque el editor, ya saben, no, tenemos ahí como que nos dice, está el precio establecido por internet también. Los libros los pueden adquirir por internet. A todos los que nos están viendo en el extranjero, en Amazon, se los mandan a cualquier lugar de sus domicilios. Y bueno, he escrito 25 libros, estos son los que traigo el día de hoy a ustedes, todos los demás están también disponibles en Amazon. El Señor les bendiga a todos. Barajot Rabot Beshem Shel Yeshua HaMashiach. Bendiciones en el nombre de Jesucristo, el Mesías. Y siempre me preguntan, pastor, ¿por qué pone la manita así? Y bueno, cuando me despido en el chat también pongo la manita así. Los talmudistas dicen que es el saludo, que los ángeles tienen 3 dedos. Ahora, el Talmud tiene 82 libros, he leído unos 16 libros y todavía no encuentro donde dice lo de los ángeles. En cuanto lo encuentre, porque voy a leer los 82, les digo exactamente cuál es la base talmúdica, ¿no? De que la bendición sacerdotal sea con 3 dedos. Pero bendición sacerdotal a todos ustedes, el Señor les bendiga. Muchas gracias.